si no son más mamones. Y me da una cierta tranquilidad saber que nunca van a entender. Cuando voy a Francia sí estoy en choque cultural. Esos no son los extranjeros que queremos en ese país. Sí, fuera. Fuera. Martín, ¿cuánta gente vive en Francia? De los que conté la última vez, 67 millones. Órale. ¿Y cómo la llevan con el español? ¿Qué es lo que más les cuesta pronunciar? Todas las palabras que tienen R. Ferrocarril. A ti sí te sale. Sí, más o menos. Pero todavía tengo algunos amigos que dicen ferrocarril. Ferrocarril. Y tienen 15 años aquí en la ciudad. Estudiando en la uni, yo tenía un compa francés que siempre le costaba mucho decir rojo. Decía, claro. Rojo. Todas las palabras que tienen una R y al mismo tiempo una J o una G en la misma palabra es horrible. Paradójico. ¿Cómo? Paradójico. Algo paradójico. Paradójico. Oye, ¿cuánto cuesta una chela aproximadamente en París? ¿Qué dirías? Uy, a ver, tengo tiempo que no he ido, pero mínimo 5 euros. Mínimo 5 euros. 5 o 6 euros solo una cerveza en París. Mínimo, yo diría que hasta más. Puede ser hasta 8 euros, 10 euros. Entonces, pues sí, mínimo 100 pesos. Okay. Más hasta, yo diría yo. A mí me gusta muchísimo París, o sea, como ciudad, pero me imagino de vivir allá ha de ser un tema porque creo que es una de las ciudades más caras en Europa, ¿verdad? Sí, no, una de las ciudades más caras y entonces pasa lo mismo que en algunas grandes ciudades. Hay gente que no puede vivir en el centro de París, entonces se van a vivir en lugares al exterior, ¿no? Y entonces a veces haces el cálculo y dices, tal vez es mejor estar en el campo con la naturaleza que en una gran ciudad para tener que hacer una hora y media de tren para llegar a la gran ciudad, que ya se volvió muy, muy caro, ¿no? Claro. ¿Cuántas veces han ganado ustedes el Mundial? 2. ¿Dos? 98 y 2018. Órale. Entonces, ustedes 2 y Argentina 3, creo, ¿no? Creo que sí, ¿no? Sí. O hasta más, ¿no? Sí. Ya me quiere molestar. No pasa nada. Hay que quitar uno a los argentinos. Ya me quiere molestar con eso de los argentinos que nos ganaron el último mundial. Sí, perdimos, eso sí, 2 finales en 2006. ¿Y han jugado alguna vez contra México? Contra México, sí. Perdimos en el mundial, en el famoso mundial donde no hicimos nada, que es 2010. Una vergüenza. No haber perdido contra México, pero ese mundial fue una vergüenza para nosotros. Oh, ya. Sí. 2010. Ajá. Ah, donde México luego jugó contra Holanda, ¿no? Exacto. Y que el Robben hizo ahí un drama. No era penal. Ay, sí, no era penal. A ver, comenten abajo si era penal o no era penal. Yo me enojé muchísimo. Sí, yo también. Pinche Robben. ¿Qué dirías tú que es el producto más consumido que exporta Francia? Quesos y vino. Es un poquito un cliché, ¿no? Lo que digo, pero yo creo que sí. Lo que se exporta mucho los quesos. A veces voy ahí en algunos supermercados de la ciudad, ¿sabes? Y veo unos quesos que no cuestan nada en Francia y veo sus precios aquí. Está cabrón, está carísimo por producto exportado. Como Camembert. Ajá, exacto. Camembert, todo eso. No, en Francia no cuesta nada el queso y el vino también. Ve unos buenos vinos en Francia por 3, 4 euros. Sí. Y ya están en 500 como 60 pesos, ¿no? Sí, exacto. Sí, y aquí no, sí, como ya está en el vino del Oxxo cuesta mínimo 150 baros. El vino del Oxxo. ¿Cómo se llama? El de California ahí, ¿no? El de Finca de las Moras. En Tetra Pak, nadie. Ah, no manches, sí. Vino de Tetra Pak, finísimo. Finísimo. Pues. Oye, Martín, ¿cómo llegaste tú a México? En avión. Este pendejo, ¿no? La primera vez para escribir una guía turística. Un libro sobre los que había que visitar y vivir en México, ver en México, en todo el país, para el público francófono. Ok. Tuve la suerte ahí de estar en varios lugares del país. Y después creo que ya no es tan original, ¿no? Conocí a una chica, me enamoré no solo del país, sino de la chica y ya me quedé. Ok. Ajá. Entonces, ¿ya llevas algo aquí? Sí, como 14 años ya. Órale. ¿Y qué fueron tus primeras impresiones acá cuando llegaste? Wow, es un choque cultural, ¿no? Y incluso me atrevo a decir que años después hay algunas cosas que por más que yo ya me siento cada vez más mexicano, sigue chocándome, pero en el buen aspecto de la palabra, ¿no? Entonces, para mí los primeros recuerdos es estar en Coyoacán, ver tantos colores, la gente amable, la señora que vende jugos, los bochos, todavía había, cuando llegué todavía eran los últimos meses de esos bochos taxis ahí, o sea, todo muy folclórico para mí. ¿Y cómo describirías como en promedio la mentalidad francesa? Porque dijiste, aquí son más amables, sí. ¿no?
En Francia, yo, por ejemplo, yo he notado mucha diferencia. Depende si estás en París, ahí la gente es diferente. O que, por ejemplo, en el sur de Francia, Sí. yo la noté muy cálida. Exacto, los parisinos son más mamones. ¿Sí? Es que yo vengo de provincia también. Ok. Y sí te lo hacen saber y sentir a veces. Obviamente tampoco hay que generalizar, hay parisinos muy buena onda y así, pero luego llegas a París, incluso hay gente que en realidad ni siquiera es originaria de París, viene de provincia, luego empieza a trabajar en París y luego sí te lo hacen sentir, tú eres un provinciano, ¿sabes? Okay. Eres de Provencia. Entonces, sí, es un poco un cliché, pero es un poco cierto también. Eso de que los parisinos les gusta a veces, ¿sabes? Jugar con eso de que somos finos, el vino y la moda y el lujo, y sí, ¿sabes? Y un poco cuadrados, serios, así. ¿Y es así? Un poco, sí. Un poco. Hay de todo, pero un poco. Y es verdad, tienes razón, vas al sur de Francia y no sé si es por la cercanía con España, por ejemplo, o por el clima y así, pero sí la gente ya vive más en la calle, el clima es mejor también, la gente un poquito más amable también. Y así. En realidad yo creo que los franceses sí son amables, nada más que a lo mejor es un poco como lo de Alemania. No conozco bien Alemania, pero el cliché de que los alemanes o los franceses son más cuadrados, más serios, ¿no? Somos parecidos, yo diría. Somos parecidos, ¿no? Más puntuales, iba a decir. Y llegué hoy una hora tarde. No pasa nada, no pasa nada. Yo, o sea, de hecho, mi esposa mexicana es más puntual que yo. ¿Sí? Sí. Ya te mexicanizaste también, ¿no? Por supuesto, carnal. Luego es muy cagado esos podcasts porque a mí siempre me parece exótico hablar con un extranjero que también habla español como así, órale, y así, cuando en realidad yo también hablo así también, pero yo ya olvido que también soy también extranjero, ¿no? Hace reír un francés y un alemán hablando español. ¿Qué es lo más mexicano o la característica más mexicana que tienes tú? ¿Qué dirías de ti mismo? Pues creo que la tenía antes de venir a México, pero eso de que me gusta platicar con mucha gente, hacer amistades, así, ese lado el lado humano que tiene América Latina en general, creo que ya lo tengo y al vivir en un país que lo más que lo autoriza, que lo fomenta, pues yo ya creo que ya me volví ya también más así sociable, tal vez puede ser. Okay. Y ahora cuando voy a Francia sí estoy en choque cultural, ¿no? Como reverso. Sí, exacto. La gente, no sé si te pasa, pero... oye, ¿por qué le hablas? Si no lo conoces, pues para conocerlo, justamente, ¿sabes? Sí, siento que aquí ya vas al supermercado o a la fila en el cajero y ya la gente se empieza a hablar. Ándale. Sí. Eso me gusta mucho. Es que, por ejemplo, del pueblo de donde soy yo, la gente no habla, güey. O sea. Yo igual. La gente luego es ¿cómo diría? Es leal, ¿no? Sí. En mi pueblo también, es decir, va a poner la cara por ti, así, y hay mucha lealtad en la amistad, es sincera la amistad, pero para entrar en los grupos así de amigos no se mezclan tanto y así, ¿no? Y aquí yo lo veo en fiestas, incluso ya la gente en los antros o en los bares, la gente pasa de mesas en mesas, se hacen más amigos y así. Sí, se mezcla más aquí la gente, yo siento. Sí. ¿Tú eres de Bretagne? Ajá. ¿Lo pronuncié bien? Sí, muy bien. Sí. ¿Está pegado al Mar del Norte? ¿Será? Correcto. Sí, ¿Es el Mar del Norte todavía? Sí. Ok. La Manche, ajá. Ok. Sí, es una tierra del mar, del campo, un poco parecido a Irlanda. ¿Los celtas llegaron allá? Sí, somos de origen celta, de hecho. Ok. Tenemos como similitudes con la Galicia española. Ándale. Y así, al nivel de paisajes y al nivel de la cultura celta también. Sí. Tenemos una gran tradición de música celta y tenemos nuestro propio idioma también, que es el bretón. Ok. El bretón, sí, es verdad. ¿Los celtas de dónde venían? ¿De Irlanda? Buena pregunta. Oye, ¿cómo se sabe que no sé nada de mi propia cultura? No, pero hay como gente de raíces celtas, creo que en Irlanda, Escocia, sí. Como le dijiste también, en Galicia, ¿no? Sí, la parte de España que está pegado así al norte de Portugal. Es que me gusta mucho como datos curiosos. Es interesante porque a veces sí no te interesas necesariamente a tu propia cultura, ¿no? Claro. Y somos a veces más curiosos al ir al extranjero también, ¿no? Sí. Es que yo lo empecé a investigar porque no sé si conoces Age of Empires, sí. como el videojuego. Ajá. Y ahí había los celtas. Y yo digo, ok, ¿no? ¿Quiénes eran los celtas? Y los empecé a buscar y dije, ok, está interesante. Como los celtas, había los vikingos, había los mayas también en Age of Empires.
No sé si tú lo jugabas. Yo casi toda mi adolescencia jugaba Lo eso. jugas. Sí, está padre. Bueno, yo no soy tan gamer, pero sí, sí lo ubico. Tú aquí también eres comediante. Sí. Órale. ¿Y, y qué diferencias notaste tú entre, por ejemplo, el humor mexicano y el humor francés? Sí, es una buena pregunta. Yo siento que el humor francés se basa mucho el de México también, pero el de Francia se basa mucho en el texto. Hay un humor un poco social, político también. Hay diferentes tipos de humor incluso en Francia, pero el humor de Francia a veces lo quieren actuar de una manera así como muy fina, ¿no? Ok. Que te dejen algún mensaje social y que el público, ¿sabes? Como, Qué sí, inteligente. ándale, algo así, ¿no? Y me dejó un mensaje, ¿no? Y siento que el humor mexicano también, pero tiene algo que ver también, yo creo, con el humor también gringo. Ok. Es decir, sí tiene que haber presencia en el escenario, Ujú. doble sentido, jugar mucho con el público, Ajá. entregarte y así. Aunque hay algunos comediantes mexicanos que se apegan al texto y que son de esa escuela nada más del texto y les va muy bien también, pero yo siento que al principio yo quería hacer comedia así un poco al estilo francés y siento que sí te tienes que soltar un poquito, ¿no? No, Ya, tampoco es una conferencia, ¿no? Pero, claro, ¿sabes? ándale. Es que, por ejemplo, en Alemania tenemos el cabaret, se Ajá, llama. ¿sí? Hace poco me di cuenta que aquí también existe el concepto en sí, Sí. pero es como, pues sí, como tú dices, no, oh, wow, es que qué inteligentes Ajá. somos, ¿no? A cabaret te refieres a que el comediante cabaretea con el público? No, el cabaret, por ejemplo, en Alemania pues sí tiene elementos de la comedia, Ajá. sin embargo, como siempre, como dices tú, deja como un mensaje entre las líneas, que puede ser un mensaje social, que puede ser es básicamente crítica a la sociedad Sí, con elementos de la comedia, sí. diría yo. Eso es lo que intentamos hacer. Obviamente, nosotros también como, como extranjeros, como allá, como mexicanos, como extranjeros, tenemos que tener cuidado a lo que decimos también, ¿no? Claro, Siempre guardar en mente que, pues, somos, por más que nos gusta México, somos invitados a este país. Tenemos que mostrar que amamos México, que respetamos antes de empezar a meterte a hacer una cierta crítica social. sí, claro. Que también yo considero que un extranjero que se compró, o sea, es como amar tu país de adopción también, meterte un poquito, criticar un poquito la sociedad, ¿no? Ok. Eh, no sé, pero sí, en México cuando decimos cabaretear, es como nos ponemos a improvisar con el público. Ah, eso es esto acá, ok. Ajá, eso es aquí esto y hay algunos mexicanos que son Muy muy buenos, buenos. muy Yo buenos. todavía siento que me falta a veces un poquito más Sí, de nivel de conocimiento cultural o lingüístico sí, para improvisar todo el tiempo, ¿no? sí. Te dicen, ¿de dónde eres? Y alguien te dice, no sé, de Veracruz y tú, ok, y no, no tengo Así, chiste de Veracruz, ¿sabes? Y de pues, Iztapalapa, carnal, ¿sabes? Y quienes también siento como que son muy espontáneos son los gringos. O sea, sí. como de cuando veo los comediantes gringos está cañón, güey. Sí, hacen una buena mezcla, yo siento, entre trabajar tu texto, porque la gente piensa que los comediantes nos subimos nada más al escenario y ya, y no, en realidad hay mucha preparación, ¿no? Tú lo sabes también que estás en eso. Y hay mucho trabajo de texto, pero justo los gringos sí tienen un dominio escénico y una manera de jugar con el público que les hace también ser Sí. único, ¿no? ¿Qué es tu comida favorita acá? Mi comida, Ajá. lo de la calle me gusta, ¿Sí? Sí. tacos, quesadillas, ¿De tripa? tortas. ¿Sí, El de tripa? tacos de tripa sí me gusta, de suadero también. Órale. Sí, me gusta mucho eso de comer en la calle. No solo por la comida, sino por el momento que creas justamente, ¿no? Te Ajá. topas con los godines que tienen su pausa de ahí desde las 10 están Sí. comiendo tacos desde las 8. Y bueno, también todos los platos, tipo el mole, me encanta. En el desayuno los chilaquiles con huevos, no sé. Órale. Ya subí 10 kilos desde que... casi... Pero Bueno, no, estás en forma. todavía No pasa más o nada. menos, pero... ¿Y qué es lo que te cuesta para comerlo o tomarlo? Pues
algunas cosas ya me doy cuenta que nos vamos acostumbrando también, porque me acuerdo que ya el chile no comía nada de chile. ¿Nada? Y ahora sí ya empiezo a aguantar más el chile. Habanero. Ajá, al habanero, todos los tipos de chile. Y igual la cerveza antes no entendía cómo le ponían tantas cosas a la ¿En Francia no hacen chela. eso? No, nada más la cerveza y así. ¿Ni refresco tampoco ustedes? No tanto. El refresco al alcohol fuerte, ¿no? Pero a las... Ah, Ricard. ¿Cómo dices? El Ricard. Ah, sí, tienes razón. Sí. El Ricard, ajá, lo ponemos, es alcohol de anís, alcohol muy fuerte que lo mezclamos con agua. Y eso es típico del sur de Francia. Sí. Ahí si vas por Marsella te tomas tu pequeño Ricard. Sí, mis compas me emborracharon un chingo de veces con Sí, el pinche sí, yo Ricard. Mis tengo amigos ahí en franceses. casa, un día vienes ahí en casa. Pero es peligroso. Oye, ¿cómo describirías tú a alguien que nos está viendo de México, otra parte de América Latina, esa relación entre Alemania y Francia, Sí. que no siempre ha estado libre de, pues sí, de rivalidad, que digamos? No siempre he estado libre de guerras, dices. Bueno, ahora no culpemos a nadie aquí, ¿no? Porque, evidentemente. No, bueno, ustedes, Napoleón, ¿no? Fue el primero. Fue el primero. Es que la gente del exterior es muy común que sigan pensando que los franceses y los alemanes siguen teniendo bronca sobre todo por las dos últimas guerras recientes, ¿no? Sí. Y en realidad la amistad entre Francia y Alemania es muy buena. Sí. Y incluso culturalmente somos bastante parecidos. Y bueno, ya después de la Segunda Guerra Mundial, la creación de la Unión Europea, todo eso ha fortalecido los vínculos entre Francia y Alemania. Pero sí es interesante ver cómo en otros países piensas, oye, te vas a llevar bien con Alemania. A ver, nosotros no estamos en guerra, ¿no? Y qué bueno. Carnal, un gusto. Un gustazo. Martín. Y nosotros nos vemos muy pronto. Chau, tschüss, agur. Aviento. Bye.